estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias por unanimidad, señor presidente. Muy bien, continuando con los asuntos en cartera. Tenemos entonces ahora pues su intervención, señor presidente, para hablar del formato de esta sesión de trabajo. Muy bien. Como es de su conocimiento, el pasado jueves 8 del presente mes, la mesa directiva del Senado de la República recibió por parte de la colegisladora y turnó a estas comisiones la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, derivada de la iniciativa enviada para trámite preferente por el titular del Poder Ejecutivo Federal al Honorable Congreso de la Unión, la cual contiene modificaciones avaladas por los diputados federales. Al respecto, oportunamente y de conformidad con lo dispuesto en el reglamento del Senado, se les hizo llegar a los integrantes de ambas comisiones el proyecto de dictamen para sus observaciones. Es claro ya que el pasado 23 de octubre estuvimos aquí en el Senado de la República votando y haciendo las modificaciones correspondientes en 8 reservas, mismas que, como ustedes saben, 4 de ellas, todos los temas en materia de transparencia fueron ratificados por la Cámara de Diputados. 2 de ellos, el 371 y el 373, fueron modificados en su redacción, y el 388 bis, 390 bis fueron desechados por parte de la Cámara Baja. En este sentido, lo que vamos a plantear hoy es revisar lo que recibimos por parte de la Cámara de Diputados, hacer obviamente los posicionamientos y desde luego las posiciones, desde luego que cada una o uno de los senadores quiera realizar para hacer en su momento la votación correspondiente, desde luego presentando el dictamen en lo general, votándolo en lo general y después pasaremos a la parte en lo particular. Eso sería todo y continuamos. Muchas gracias. Señor presidente, bueno, pues entonces, expuesto lo anterior, viene la intervención del senador Raúl Gracia, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos primera. Por favor. Bueno, primero agradecer al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, coincidir en sus planteamientos que en términos generales pues son muy contundentes y muy precisos, y solamente agregar pues las limitaciones que tiene ya nuestro trabajo en esta segunda etapa como Cámara Revisora. En el caso del artículo 371 y 373 hay 2 opciones, allanarnos a la nueva redacción o insistir en la redacción original. En caso de allanarnos, en los términos de lo aprobado por la Cámara de Diputados, se estaría publicando la reforma con ese texto. En caso de insistir, se mantendría el texto vigente en esos artículos en la Ley Federal del Trabajo y se remitiría a la Cámara de Origen para en un futuro periodo de sesiones poder analizarlo. En el tema del 388 bis y el 390 bis, al no existir, en caso de insistir, bueno, los alcances son únicamente en cuanto que en un periodo subsecuente de la Cámara de Origen pudiera analizar estos casos. Muchas gracias, senador Raúl Gracia. Vamos a pedirle al señor secretario, el senador Miguel Ángel Chico, pueda leer, dar lectura a la parte del contenido de las consideraciones de, en este caso, el proyecto de dictamen. Con mucho gusto, senador Gándara, senador presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Contenido de la minuta. La Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades constitucionales, remitió a esta Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, planteando su aprobación al contenido de 4 de las adiciones realizadas por esta Cámara Alta durante el proceso legislativo previo, referente a los artículos 364 bis, 365 bis
391 bis y 424 bis en materia de transparencia sindical. En el artículo 364 bis se estableció que en el registro de los sindicatos se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía, equidad y democracia sindical. En el artículo 365 bis se dispuso que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales deberán hacer pública para cualquier persona la información de los registros sindicales, incluyendo el texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos de los sindicatos, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y las leyes de transparencia locales. Asimismo, se señalaron los requisitos mínimos que deberán contener los registros sindicales. En el artículo 391 bis se estipuló que las juntas de conciliación y arbitraje harán pública para consulta de cualquier persona la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados ante las mismas, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y las leyes de transparencia locales, según corresponda. A su vez, el artículo 424 bis fijó la misma disposición, pero en relación con los reglamentos interiores de trabajo que se encuentran depositados ante las juntas de conciliación y arbitraje. Así, estos 4 artículos, adicionados por la Cámara de Senadores como Cámara Revisora, han cubierto el proceso legislativo correspondiente, ya que su contenido ha sido aprobado por ambas cámaras del Honorable Congreso de la Unión, conforme a la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos 4 artículos pueden ser turnados al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, por lo cual no habrán de ser objeto de modificación alguna en el presente dictamen. En lo que se refiere al artículo 371, la Cámara de Diputados realizó modificaciones a su redacción, insistiendo en que las modalidades de elección de dirigentes sindicales deben posibilitar el libre ejercicio del voto secreto de los trabajadores, de acuerdo a la composición territorial y condiciones de representación que existen en el país. Por ello, consideró que son democráticas las modalidades que garantizan el libre ejercicio de elección por la vía del voto secreto, tanto de manera directa como indirecta, conforme a lo que establezcan las propias asambleas sindicales. Sobre el artículo 373, la colegisladora juzgó procedente y oportuno aprobar que las directivas de los sindicatos informen a sus agremiados por lo menos cada 6 meses sobre la administración del patrimonio sindical, la situación de los ingresos por cuotas y otros bienes, así como su destino. Lo anterior, toda vez que la inclusión de este precepto permitirá a la base trabajadora mayor claridad de los saberes y del patrimonio de las organizaciones sindicales. No obstante, consideró ocioso entregar resumen de esta información a cada agremiado, puesto que a través de las diversas disposiciones que se contemplaron en la redacción de este artículo, se encuentra implícito el derecho de las minorías a recibir la información que sea de su interés, por lo que propuso ajustes a la redacción. Por lo que hace a la inclusión de los artículos 388 bis y 390 remitidos por esta Cámara de Senadores, los cuales no formaban parte de la iniciativa preferente del titular del Poder Ejecutivo Federal y en los que se buscaba establecer el procedimiento que un sindicato debe seguir para la celebración de un contrato colectivo de trabajo, la colegisladora no coincidió con su inclusión en el texto del proyecto de decreto. Lo anterior, por considerar que esto provocaría un conflicto normativo con disposiciones legales ya contenidas en la Ley Federal del Trabajo vigente y porque afectaría sensiblemente
la estabilidad laboral, al posibilitar escenarios de confrontación entre trabajadores, lo que lesionaría las condiciones de trabajo y las prestaciones laborales. Consideraciones. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, revisamos con toda puntualidad la minuta. ¿Está de acuerdo, Alejandro? ¿Perdón? Perdón. Los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, revisamos con toda puntualidad la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que nos fue remitida por la colegisladora, y derivado de dicho estudio reconocemos el arduo trabajo en cuanto a metodología, análisis y valoración que realizaron nuestros compañeros diputados. Como se ha señalado, la minuta que nos fue remitida por la Cámara de Diputados confirmó la adición de los artículos 364 bis, 365 bis, 391 bis y 424 bis al proyecto de decreto. Modificó el contenido de los artículos 371 y 373 y desechó las adiciones propuestas en los artículos 388 bis y 390. En primer lugar, a las comisiones dictaminadoras nos congratula que la Cámara de Diputados haya ratificado el contenido de 4 adiciones que fueron aprobadas por unanimidad por esta Cámara Alta en relación con el tema de transparencia sindical. De esta manera, el contenido del proyecto de decreto se fortalece al dotar de las herramientas necesarias a los trabajadores y a toda persona interesada para poder acceder a la documentación contenida en los registros sindicales. Los estatutos de las organizaciones de trabajadores, los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo que obran los archivos de las autoridades laborales. Todo lo anterior con estricto apego a las leyes de transparencia federal y locales según corresponda. Asimismo, reconocemos la pertinencia de las acertadas modificaciones que fueron realizadas a los artículos 371 y 373, dando con ello garantías de democracia y rendición de cuentas a los trabajadores sin violentar el principio de autonomía sindical. Con esto se fortalece el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, al haberse procurado en todo momento guardar un estricto apego y plena correspondencia con los principios y derechos que emanan del artículo 123 constitucional, de los diversos tratados e instrumentos internacionales ratificados por nuestro país y de las conquistas laborales y derechos históricos alcanzados por la clase trabajadora. De esta forma, los integrantes de estas comisiones unidas ratificamos las modificaciones planteadas por la colegisladora a estos 2 artículos, toda vez que las redacciones aprobadas permiten garantizar el derecho a todo trabajador a votar de manera libre y secreta por su respectiva dirigencia sindical, ya sea de manera directa o indirecta, y a conocer el manejo de las cuotas, los saberes y el patrimonio de su organización sindical, fortaleciendo con ello la democracia y la rendición de cuentas. Lo anterior, atendiendo a la amplia diversidad de formas de organización y composición sindical que existen en nuestro país. En lo que respecta a los artículos 388 bis y 390, como se ha señalado, la Cámara de Diputados no consideró pertinente su inclusión, ya que se provocaría un conflicto normativo con diversas disposiciones contenidas en la ley vigente. Lo anterior afectaría la estabilidad laboral al posibilitar escenarios de confrontación
entre trabajadores y entre sindicatos, derivados de los procesos de firma de contratos colectivos de trabajo. Por lo tanto, la colegisladora remitió ambas propuestas en la minuta, por lo tanto, la colegisladora retiró ambas propuestas en la minuta que nos fue remitida. Estas comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente con los argumentos esgrimidos por la Cámara Baja para rechazar la inclusión de estas dos disposiciones, reconociendo que resultaría ocioso intentar su adición nuevamente en el articulado del presente proyecto de decreto por el grado de avance del actual proceso legislativo. No obstante, reconocemos que existe la posibilidad de buscar su aprobación en una reforma ulterior en la que se ajuste su redacción para evitar conflictos de interpretación y aplicación con disposiciones legales vigentes. Así, estas comisiones unidas coincidimos con las propuestas planteadas por la Cámara de Diputados y nos allanamos en su totalidad al contenido de la minuta. Cabe resaltar que ambas cámaras hemos coincidido en la mayor parte del proyecto que se dictamina y, dentro del proceso legislativo, con su respectivo carácter de origen y de revisora. Ambas cámaras hemos enriquecido responsablemente temas muy puntuales. De esta forma, el ejercicio democrático e incluyente que nos ocupa finaliza con una reforma a la Ley Federal del Trabajo de gran calado y de gran importancia para el país, que moderniza nuestro marco jurídico laboral, salvaguarda los derechos de los trabajadores y sus familias, fomenta la productividad e incentiva la generación de empleos y el crecimiento económico. Lo anterior habrá de abonar a la construcción de acuerdos por el bien del país, tarea consustancial en una democracia. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudio Legislativo Primera, sometemos a la consideración de esta soberanía lo siguiente. Hasta ahí, presidente. Muy bien, y dado naturalmente que estamos hablando de un documento de 143 cuartillas que fue enviado con antelación y que es pues obviamente ya lo que sería el articulado, y si están ustedes de acuerdo, solicito en votación económica dispensar la lectura del resto del documento. Quienes esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. ¿En contra? Muy bien. Muy bien. Siendo así, para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se le concede el uso de la palabra a la senadora Alejandra Barrales hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas las senadoras, senadores, a la gente que nos acompaña el día de hoy. A nombre de nuestra fracción del Partido de la Revolución Democrática, queremos comentar con los presentes que en esta ruta, en esta etapa, en donde regresa de nueva cuenta esta minuta que propone reformar varios artículos de la Ley Federal del Trabajo, nosotros esperaríamos una reforma en donde realmente pudiéramos ganar todos, donde ganaran los trabajadores, ganaran los empresarios, las familias de ambos. Y por supuesto esta reforma, como lo hemos señalado, pero además lo hemos argumentado y demostrado, lo que plantea de nueva cuenta es solamente un perdedor. Nos parece lamentable que después de 20 años de haber esperado por esta reforma, lo que se proponga, lo que se privilegie sea única y exclusivamente la parte económica, y que no obstante a que el argumento para llevar adelante esta reforma ha sido que México ha cambiado, que el mundo ha cambiado,
Nos parece muy lamentable que se atienda solamente a esta visión de manera sesgada, porque este argumento no se sostiene cuando se habla de los derechos de los trabajadores. Es lamentable porque estos artículos que llegaron aquí en esta minuta, algunos de ellos cancelados, otros más modificados, lo que hacen es de nueva cuenta ratificar la anulación de derechos a los trabajadores para elegir libremente por sus representantes sindicales, por sus organizaciones sindicales. Se les vuelve a atar de manos a los trabajadores 20 años después para que no puedan elegir democráticamente, libremente, por sus representantes. Por eso nos parece muy lamentable lo que hoy está sucediendo. Nos parece muy lamentable que la Cámara de Diputados, con estas redacciones cantinflescas, con estas redacciones que son legaloides, estén dejando fuera la posibilidad de que los trabajadores puedan defenderse, puedan mejorar en sus derechos. No obstante a esto, nosotros queremos reconocer el trabajo que se ha realizado desde esta comisión o desde estas comisiones. Lo hemos señalado ya, particularmente el trabajo que hemos realizado en la Comisión de Trabajo, y en donde esperamos que podamos coincidir en una próxima agenda donde verdaderamente podamos atemperar lo que hoy se está planteando con esta reforma laboral. Nos preocupa porque se va a afectar o van a afectar los que están a favor de votar esta reforma, pues la vida de muchos trabajadores, la vida de muchas familias de los trabajadores en este país. Lo decimos con preocupación, vamos a seguir trabajando, esta es la democracia, hoy hay una mayoría que vota porque esta sea la reforma que después de 20 años se le presente a los trabajadores, a los mexicanos. No estamos de acuerdo, lo lamentamos, pero queremos fijar esta posición. Y vamos a reservarnos, por supuesto, varios artículos. Vamos a confirmar que la Cámara Baja seguirá haciendo eso, la Cámara Baja, porque no conocen, no tienen pues la información o tienen la mala fe para argumentar y descalificar artículos completos que van en esta minuta y que dejan en absoluta indefensión a los trabajadores. Nos vamos a reservar el artículo 371, nos vamos a reservar el artículo 388 y el artículo 390 de nueva cuenta para buscar restablecer la redacción original. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Barrales. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se le concede el uso de la palabra al senador Javier Lozano Alarcón, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos nuevamente. Con el permiso de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a nombre de todo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quiero expresar lo siguiente. Bueno, pues el 22 de octubre pasado estuvimos reunidos estas comisiones unidas después de haber tenido un amplio proceso de consultas con diversos representantes del mundo laboral en nuestro país para escuchar su opinión. Derivado de esas consultas, de esas reuniones, en estas comisiones fijamos una posición que después fue ratificada en el Pleno del Senado de la República el 23 de octubre, cuando pues conformamos un bloque muy sólido. Bueno, primero cuando aprobamos en lo general todo el aspecto económico de la reforma laboral, en los términos que nos había enviado la colegisladora de la Cámara de Diputados,
Pero nos reservamos, junto con el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, 8 artículos, que a la postre tuvimos éxito en el Pleno del Senado, y que esos 8 artículos rescataban muy buena parte del componente de transparencia y democracia sindical. Esos 8 artículos, que por cierto, precisamente en la reunión del 22 de octubre, respecto a todos ellos, el PRI había votado en contra. Ya en el Pleno, el PRI se suma en 4 de ellos, en todos los relativos a transparencia sindical. Y es así que los mandamos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Origen, a pesar de las advertencias que nos habían hecho, de que estábamos arriesgando lo más por lo menos, el 80% contra el 20%, que era una necedad, que se iba a ir a la famosísima congeladora, que esto no iba a tener éxito, que era un atrevimiento, que como estaba bien, en fin. Y la verdad de las cosas es que creo que los resultados son muy positivos y están a la vista. De esos 8 artículos, 4 fueron aprobados en sus términos por la Cámara de Diputados, es decir, los de transparencia sindical, relacionados con los principios rectores de la transparencia, la publicidad máxima, ¿verdad?, de documentos oficiales, pero también con la obligación de divulgar, de informar, de abrir todo lo relativo a contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores y registros sindicales en poder de las autoridades del trabajo. No es cosa menor. Luego, en 2 artículos, 371 y 373, lo que tenemos es la aprobación también de la colegisladora, con ciertos ajustes. Me refiero primero al 373. En realidad es un ajuste muy menor, por cuanto hace a que la rendición de cuentas, tal como la propone o la planteamos nosotros como Senado de la República, la aceptan tal cual. Y lo único que realmente le quitan es esta obligación de que en los 10 días siguientes se tenga que dar un informe, un resumen a cada trabajador en lo personal. Pero ello, la verdad es que no afecta en nada el fondo, porque cualquier trabajador en todo momento, según dice el propio artículo, tiene derecho a que le den a él puntualmente, personalmente, la información específica que esté solicitándole al sindicato. Entonces, en realidad no se afecta en absolutamente nada el fondo ni la esencia de este artículo, por lo cual pensamos que no tiene el menor problema, el más mínimo problema para poder ser aprobado. Cuanto al 371, yo coincido con la senadora Barrales en que es muy deficiente la redacción del mismo, del texto, pudo haber sido mejor, pudo haberse estructurado mejor y revisado también con mejores ojos. Y sin embargo, pues hombre, no tenemos nosotros duda de que lo que ahí se está implantando es la posibilidad de que siempre, ojo, siempre siendo voto libre y secreto, pueda haber 2 modalidades: o el voto libre y secreto directo, o bien el voto libre y secreto indirecto. Por la naturaleza, la composición territorial, la debida representación, el tamaño del sindicato de que se trate, ¿verdad?, pero siempre ejerciendo, insisto, el voto de manera libre y secreta. De tal manera que nosotros creemos que, pues hombre, a pesar, insisto, de esta que es una poco feliz redacción del 371, creemos que es un artículo que sí nos permite avanzar en el sentido correcto. Como decía el senador Gracia, la otra opción es decir no va, ¿y saben con qué nos quedamos? Con la legislación vigente. Y esa sí no trae nada, Así que este sí es un avance en el sentido correcto. Ahora, yo creo que... bueno, y otros 2 artículos, el 388 y el 388 bis y el 390, no fueron aprobados por la Cámara de Diputados, lo cual, francamente, lamentamos. Y de una vez advertimos, vamos a insistir en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional por rescatar el 388 bis y el artículo 390. Y lo vamos a hacer por congruencia, porque consideramos que este artículo, lejos de generar el caos que se dice que va a generar, y la contradicción con otras disposiciones legales vigentes, y una inestabilidad laboral, no sé a qué se referían. ¿Saben a dónde apunta el 388 bis? Apunta a acabar con los contratos de protección, con los sindicatos blancos, con la simulación, con los abusos, con los casos de excepción. Es democracia sindical auténtica. Y por eso nosotros, junto con el Partido de la Revolución Democrática, vamos a insistir en rescatar ese artículo.
Eso no significa, que quede muy claro, que se vaya a detener la marcha de la reforma laboral. En todo lo que estemos de acuerdo, esa reforma seguirá su curso para su promulgación, publicación e inicio de vigencia. Pero este artículo 388 bis tiene que seguir discutiéndose, ¿sí?, en esta Cámara y en la Cámara de Diputados hasta que lo veamos publicado y vigente en el mundo laboral. Ahora, la verdad es que por otro lado, creo que no debemos despreciar lo que aquí tenemos. Yo francamente no concuerdo con que esta es una legislación que beneficia a muy poca gente, o que es pro empresarial o patronal, o que es de una visión corta. Creo que es una muy buena reforma laboral en su aspecto económico, que apunta realmente a la competitividad, productividad y al trabajo decente, que verdaderamente moderniza las relaciones laborales, que da el debido equilibrio entre los factores de la producción, entre el capital y el trabajo, que verdaderamente introduce nuevas modalidades para la contratación de más personas, jóvenes, mujeres, grupos vulnerables en el mercado formal de trabajo, que aumenta la productividad y con ello los ingresos de los trabajadores para que quien aporte más gane más, que verdaderamente atiende a grupos que hasta ahora han sido olvidados, como los migrantes, como los trabajadores domésticos, como la explotación infantil, que agiliza la función y el trabajo de las juntas de conciliación y arbitraje, la justicia laboral, que dota de más y mejores instrumentos a las autoridades del trabajo para inspeccionar, supervisar, sancionar, y que avanza de una manera determinante, como hasta hace muy poco tiempo pensábamos que iba a ser imposible, en materia de rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical. Pero insisto, a pesar de todos estos avances, sí nos quedamos con dos pendientes. Uno es este 388 bis, que insisto, nosotros vamos a insistir, que vamos a reiterar nuestra posición al respecto, y también en otros aspectos, como aquellos de los trabajos en minas, que inexplicablemente fue modificado, en algunos casos abiertamente y en algunos casos quién sabe qué pasó con algunos temas. Concretamente se los comento. Uno, la prohibición de trabajos en tiros verticales de carbón en los famosos pocitos de carbón, ya no viene en el proyecto. Segundo, en la obligación solidaria de los concesionarios con los empresarios que terminen por explotar efectivamente las minas en este país. Y tercero, la introducción de un nuevo tipo penal para efectos de la negligencia criminal que supone el que un patrón no dote de auténticos instrumentos de seguridad y higiene en los centros de trabajo y que por ello se cause la muerte de uno o varios trabajadores. Sí tenemos que retomar todos esos aspectos y seguramente lo vamos a hacer con la misma seriedad y responsabilidad con la que ha trabajado estas comisiones unidas. Por todo lo anterior, quiero decirles que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen para que muy próximamente pueda ser enviado, bueno, primero al Pleno del Senado de la República y después al presidente de los Estados Unidos mexicanos para su promulgación, publicación e inicio de vigencia. Y que no obstante ello, vamos a plantear una serie de adecuaciones al texto, sobre todo la parte motivativa que se leyó hace un momento de este dictamen, para hacer algunas precisiones que consideramos importantes. Y bueno, finalmente quiero decirles que nos sentimos muy orgullosos en Acción Nacional por haber impulsado la parte económica de la reforma laboral y por haber impulsado también la transparencia y la democracia sindical. Parecían irreconciliables esas posiciones entre los distintos partidos políticos aquí representados y se pudo lograr una cosa junto con la otra. Le ha dado prestigio nuevamente a la Cámara Revisora el trabajo que hemos realizado todos juntos y quiero invitarlos a que lo sigamos haciendo de esa misma manera. Y también quiero reiterar el reconocimiento del Grupo Parlamentario de Acción Nacional al presidente de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, Ernesto Gándara, por su espléndida labor, por su actitud seria, responsable y neutral en la conducción de nuestros trabajos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Javier Lozano. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Institucional, se le concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Chico Pardo. Chico Herrera, a tus órdenes. Lapsus. Pero no hay problema, con mucho gusto, son parientes y estimamos. Bueno, para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es muy importante para nosotros esta reforma laboral. Han transitado o está por transitar
esta reforma laboral, pero también hemos aprobado la Ley de Contabilidad Gubernamental, que es la primera ley, la iniciativa preferente en la historia del país. Ha sido ya aprobada por la Cámara de Diputados y también por la Cámara de Senadoras. Entonces ahora estamos en la reforma laboral, después de 42 años, también esta iniciativa preferente, con sus sobresaltos, va caminando y ahora está aquí de nuevo en Comisiones Unidas, el Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos, primera. Qué bueno que en el Parlamento mexicano podamos dirimir, confrontar nuestras ideas. Para eso es el Congreso de la Unión, para eso es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. En el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional siempre estaremos aplaudiendo que se dé el debate en la Cámara y no manifestaciones violentas que podamos lamentar todos los mexicanos. Este tema de la reforma laboral lo consideramos en el grupo parlamentario del PRI de un gran aliento, de un gran calado, y que servirá para que México pueda tener mayor inversión extranjera y también con los empresarios nacionales que puedan reinvertir sus utilidades y sus negocios puedan abrir otras fuentes de empleo, pero siempre protegiendo las grandes conquistas laborales de los trabajadores mexicanos. En el PRI le apostamos a la rendición de cuentas, a la transparencia sindical, pero también buscamos que el país pueda tener paz laboral. Esa paz laboral que se dice fácil, pero que le hemos gozado durante ya varios años, y que podamos tener también esa tranquilidad en que no tengamos esos conflictos laborales tan fuertes. Haciendo un repaso rápidamente de lo que nos ha regresado la Cámara de Diputados, en estas reservas de estos 8 artículos, el 364 bis, el 365 bis, 391 bis y 424 bis han sido aprobados. El artículo 371 y 373 han sido modificados en su redacción, y los artículos 390 y 388 bis han sido eliminados. Nosotros estaremos en esta comisión, los senadores del PRI, votando con serenidad, con seriedad, pero siempre buscando que haya una ley laboral a la altura de las circunstancias que requiere el país. Y donde no estaremos de acuerdo, también lo señalaremos puntualmente, pero con altura de miras. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Miguel Ángel Chico Herrera. Si alguien de los señores senadores desea hacer uso de la palabra, senador Raúl Cervantes. Gracias, buenos días, compañeros senadores y senadoras. Nomás haciendo una puntualización sobre el tema de transparencia. Primero por el PRI y segundo por la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Lozano. Nosotros como partido nunca hemos estado en contra de la transparencia sindical, y pongo como por ejemplo en la legislatura 60, en una iniciativa del señor presidente sobre facultades nuevas del auditor superior, en fracción concreta de tu servidor y del grupo parlamentario, incluimos una redacción dándole facultades al auditor superior de la Federación para que pudiera manejar lo que se ha dicho tanto en los medios de comunicación, el follow of the money, o sea, seguir el dinero público cualquiera que sea el ente, y esa es inclusión del PRI, y está el dictamen específico, y desde la legislatura 60 tiene facultades al auditor superior de la Federación para revisar fideicomisos, sindicatos o cualquier ente privado o público sobre el tema de los ingresos del dinero. Segundo, la posición del PRI, y pongo también de testigos en la Comisión de Puntos Constitucionales
Hoy la de Gobernación, la de Estudios Legislativos, hemos manejado en dónde se ubicaba, tanto a partidos políticos como sindicatos, para que no hubiera tensión institucional, si dejábamos la transparencia en el IFE, es la única discusión, o si la quitamos al IFE y la pasamos al nuevo órgano autónomo constitucional que todos estamos de acuerdo en llevar a cabo. A los partidos y a los sindicatos. En el tema laboral era si se discutía en esta iniciativa, en la parte privada, o se incluía también en el órgano autónomo que queremos crear para la transparencia. Nosotros votamos y estamos conscientes de un sistema integral de transparencia. No creemos en normas que entren en conflicto, porque eso lo único que hace es o engaña, simula o genera judicialización de normas que no van a generar transparencia. Por último, aun y cuando ya se mencionó la posición específica de mi grupo parlamentario, nosotros sí celebramos el que se esté manejando y somos consecuentes con nuestra plataforma electoral que le propusimos a los ciudadanos, que se signó con el voto el contrato social o electoral, de que íbamos a generar una nueva reforma laboral que se está transmitiendo. Generamos ahí específicamente qué era lo que buscábamos, cómo lo buscábamos y a través de qué sistemas. Pero como hay una integralidad, y todos también lo sabemos la materia económica, celebraremos que las diferentes normas como sistema de rendición podamos evolucionar en mejores estadios. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Lozano. Sí, un poco para responder al senador Cervantes. No, bueno, precisamente a eso apelábamos cuando el 22 de octubre hacíamos un llamado a ustedes para que votaran a favor, porque votaron en contra, y votaron en contra aduciendo además violaciones al 123 constitucional y a los convenios internacionales que México ha suscrito en la Organización Internacional del Trabajo. Yo no sé cómo se modificaron esos artículos, esos convenios del 22 de octubre al 23 de octubre para que sí pudieran votar a favor al día siguiente en el Senado, en el Pleno. Pero bueno, qué bueno que finalmente viene esta congruencia de que defienden la transparencia en otros aspectos de la vida pública de México y también se suman ahora a la transparencia en materia sindical. Va a ser una buena noticia para México, definitivamente, y sí se los reconocemos. Sí les reconocemos que finalmente hayan aceptado sumarse a esta propuesta que se hizo inicialmente por parte del Ejecutivo Federal en la iniciativa preferente y que fue mutilado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Origen. Qué bueno que finalmente nos pusimos de acuerdo y de verdad lo celebro, senador, que de 8 artículos que aquí mismo definimos que íbamos a defender juntos, en 6 hayamos coincidido en ambas cámaras, ¿no? Entonces la verdad es que sí es de celebrarse, pero sí también quería dejar yo apuntado que no fue la posición inicial del PRI. Aquí mismo, y bueno, está en los registros, se votó en contra de estos 4 artículos que a la postre votaron a favor. Por eso mismo es que lo comento, pero hasta ahí yo dejo esta discusión. Senador Pablo Cervantes. Ojalá se inicie un debate. Me encanta el debate. Los abogados siempre he dicho que no convencemos, probamos. La versión estenográfica de tu servidor es: no estoy con la redacción, nunca con la inconstitucionalidad. Respeto la posición de otros senadores del PRI que manifestaron que había inconstitucionalidad, y recuerdo perfectamente que hasta hubo una intervención por parte de la senadora Barrales preguntando las razones. Siempre mi voto fue razonado de que no estaba con la redacción, y el alcance de la redacción tenía que ver con la ubicuación. También pongo de testigo a mi grupo parlamentario que el razonamiento después de la votación de la comisión, en donde lo que estábamos generando y todos teníamos el acuerdo político del empate, era la discusión en donde, y transmitimos y llegamos a un acuerdo hasta con usted, señor senador, para llegar a la transparencia en esta y evolucionar en el estadio de la reforma de transparencia que tenemos. No hemos simulado, no hemos cambiado el criterio, e insisto, uno de los elementos fundamentales del derecho parlamentario es la racionalidad del voto individual. Creemos, y tan lo creemos, que en esta ley orgánica del Congreso no hemos generado todavía votos parlamentarios de grupo. Tenemos una discusión, sus normas que están inscritas y las nuestras hablan de posiciones de grupo, hablan de iniciativas de grupos parlamentarios, pero también se tiene en la esencia del Parlamento mexicano el voto de conciencia, y por lo tanto hay una profunda respeto que ustedes tienen en su grupo, que el PRD tiene, es más, de hecho todos los partidos lo tienen, el respeto individual de sus senadores. No se modificó el 123, no hubo tratados internacionales, hubo posiciones concretas de senadores específicos que conocen la materia. La de su servidor fue contra la redacción. Insisto, la negociación con su grupo parlamentario en esas comisiones es: vamos a ir a un estadio mejor, de forma integral. Queremos la fiscalización y primero se dio.
Queremos la transparencia y queremos la evolución con respecto al sistema de transparencia, no solo a sindicatos, no solo a partidos políticos. Queremos un sistema integral y yo advierto que en unas cuantas semanas estaremos votando el órgano autónomo. Hay demasiadas coincidencias, organizaciones civiles, el mismo IFAI actual, nos falta escuchar al IFE para ver cuál es su punto de vista, falta de academia y acabamos con la consulta ciudadana completa. Estoy viendo que antes de que acabe este periodo estaremos votando la transparencia y seguiremos siendo congruentes. Gracias por sus palabras, senador. Senador Lozano. Sí, bueno, nada más para informar que los artículos que se votaron por el PRI son exactamente con la misma redacción que aquí se dijo que no. Es decir, la posición, si pudo haber sido muy consistente y muy congruente de su parte, senador. Esa misma redacción fue la que aquí empatamos y que nos la llevamos literal al Pleno del Senado y fue la que se votó por unanimidad. Nada más, lo dejo apuntado. Ahí sí voy a tener que contestar un servidor, no es cierto. Con todo respeto. Los 4 de transparencia. Los 4 de transparencia modificamos la redacción, ahí está. ¿En cuál? En la parte de equidad y en la parte del artículo 8º constitucional también, ahí está, se modificó y llegamos a acuerdos y qué bueno que fue así. Pero está bien, respetamos, pero con todo respeto, no fue exactamente, pusimos de acuerdo, qué bueno que sea así. Ese es el trabajo parlamentario, qué bueno que lleguemos a acuerdos, no se trata de quién es el bueno y quién es el malo, se trata de que lleguemos a acuerdos y para eso fuimos elegidos. Pero sí quiero insistir en que de origen siempre y en todo momento, el Partido Revolucionario Institucional ha estado de acuerdo con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la autonomía sindical también, sí lo hemos dicho también, con el respeto a la Constitución. Muchas gracias, senador Isaías González. Gracias, presidente. Bueno, en este tema de lo que se está abordando, de los artículos modificados de la transparencia, nosotros aceptamos porque en la práctica ya se viene dando, ya está establecido, lo que fue que se perfeccionó. Pero los sindicatos ya muestran los contratos colectivos de trabajo, ya se publican los reglamentos, las juntas de conciliación y arbitraje también aquí en el Distrito Federal ya tienen en internet todos los contratos colectivos de trabajo publicados y los sindicatos. La Secretaría de Trabajo también publica en internet los contratos colectivos de trabajo y los sindicatos nacionales que son los que administran esos contratos colectivos de trabajo. Entonces, pues, esto ya es una práctica. Por lo tanto, cuando platicamos, ¿verdad?, sobre este tema, pues lógico que si ya se está dando, ¿verdad?, por eso es de que nosotros, siendo congruentes, ¿verdad?, con lo que ya está establecido y con lo que está establecido en el 123 y lo que decía el senador Lozano con los acuerdos internacionales, bueno, pues tuvimos que votar. Y eso, bueno, pues es algo que en el PRI demuestra, ¿verdad?, congruencia, demuestra que tiene interés de que esto camine, de que esto se resuelva, que se perfeccione la ley, y ese es el trabajo que nosotros como senadores tenemos que hacer. Así que, bueno, yo reitero, ¿verdad?, que los contratos colectivos de trabajo, muchos de ellos se publican en los tableros en cada una de las empresas, se les da por escrito, no todos los sindicatos, pero la mayoría de los sindicatos sí lo viene haciendo. Entonces, por eso que fuimos congruentes en votar, ¿verdad?, para perfeccionar estos artículos de transparencia sindical. Senador, muchas gracias, senador Isaías González. Senador Raúl Gracia. Bueno, yo creo que el posicionamiento del PAN fue más para reconocer el cambio, la generosidad, la apertura de que aquí en comisión no se pudo. Entendemos las razones. En la Cámara de Diputados hay posiciones un poco más radicales, un poco más complejas, que aquí en el Senado de la República hemos insistido y hemos logrado generarle mayores alcances, como bien dice el senador Cervantes, a esta reforma laboral. En ese sentido, quiero congratular a todos los senadores, porque aquí le hemos dado la forma y los mayores alcances a esta reforma laboral, a pesar de algunas inquietudes, de algunos frenos, de algunos rechazos que algunos legisladores en la Cámara de Diputados muy prominentes le han generado. Inclusive es el caso de transparencia, que en una primera instancia en la Cámara de Origen no se votó, se rechazó, que aquí entendimos que se tuvo que empatar, pero que afortunadamente en el Pleno de este Senado de la República se pudo avanzar, o como será el caso en el tema de Acción Nacional, en el caso del 371. Creo que la redacción que mandó
el Senado de la República pues fue la correcta. El tema de agregar el indirecta no tenía mayor inconveniente, en eso estamos de acuerdo, pero la forma en que lo redactan pues más parece un freno que un avance, pero entendemos que en el trámite del 62 constitucional el rechazarlo o el insistir en nuestra redacción pues únicamente generaría regresar a la ley vigente, que sería un retroceso. Entonces, en ese sentido, qué bueno que aquí en el Senado de la República estamos por avanzar, por darles mayores alcances a la reforma laboral, y en ese sentido congratulo a todos los senadores. Gracias, senador Raúl Cervantes. Le cede la palabra a la senadora Alejandra Barrales. Senadora Alejandra Barrales, primero a ver. ¿Sí? Ok. Senador Raúl Cervantes, solo porque las damas así lo ordenan. Gracias, senadora. Uno de los elementos fundamentales de un parlamento es llegar a negociaciones. Ustedes acaban de decir que quisieran una redacción mejor, pero que es preferible votar esta. Exactamente fue el mismo criterio del PRI. Yo podría tener un criterio jurídico de que pudimos generar mejor redacción de la transparencia para no hacer judiciable, individual. Vuelvo a poner a mi grupo parlamentario de testigo, esa fue mi propuesta. Queríamos unas mejores redacciones, pero llegamos a un acercamiento político, lo cual no genera ni hay contradicción, repito. Si hubiera contradicción no hubiéramos generado, insistimos, un sistema de fiscalización. Primero el continente y después el contenido. Queríamos que el dinero público sea fiscalizable desde la 60, la inclusión venía. Y segundo, queremos, y ahí sí todos los grupos parlamentarios tienen iniciativas específicas sobre el tema de transparencia. No adelantemos el debate de transparencia porque yo no advierto debate en el tema de transparencia, yo advierto coincidencia y podemos avanzar. Pero ese es el razonamiento con respecto a si son buenas o malas redacciones. Siempre será el contenido normativo, una discusión en el Parlamento y se vuelve en el Poder Jurisdiccional, cuáles son las múltiples interpretaciones sobre el contenido sustantivo de una norma. Muchas gracias, senador Cervantes. Senadora Barrales. Solamente para hacer una invitación, una reflexión a que no lastimemos pues ya la inteligencia de los ciudadanos, de la gente. Lo hemos dicho desde que iniciamos este debate. Hoy hay un acuerdo aparente donde los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados retomaron los artículos que primero ellos mismos cancelaron respecto a transparencia, democracia sindical, los mandan a la Cámara revisora, en este caso el Senado, corregimos, retomamos esos artículos, incluso uno de ellos apoyado ya por legisladores del PRI, aquí mismo en el Senado, dos de ellos apoyados por el PRI, y retoman este articulado desde la Cámara de Diputados, habiendo sido advertidos, como además ustedes lo conocieron públicamente, de que no iban a votar a favor no solamente de estos artículos, sino que amenazaron con que esta reforma ya no iba a salir, con lo que nosotros hubiéramos estado muy satisfechos, hay que decirlo. Además, lamentablemente, como también fue evidente, el presidente electo salió a dar la línea, y la línea fue que medio aprobaran ahí el tema de transparencia, o por lo menos que aprobaran la parte de transparencia como ya se hizo, y sí que dijeran que están a favor de la libertad sindical, de la democracia y la libertad sindical, pero supongo que en otro país, porque lo que hicieron con los artículos que le arrebataron a la minuta, pues deja absolutamente fuera ese discurso. Entonces, me parece que es muy importante que no haya esta simulación. Los artículos que hoy se están retomando y con los que hoy van de acuerdo fueron los mismos que en esta comisión votaron en contra, de la redacción, del espíritu, del alcance o de lo que ustedes quieran, pero finalmente votaron en contra. Y me parece importante, si ya llevan esta ruta, pues simplemente decir la verdad, llamarle a las cosas por su nombre, como lo hemos estado comentando. Y bueno, es parte del debate que seguramente estaremos escuchando el día de hoy, porque también el cambio, la línea pues nos lleva,
según entendemos, a que la pretensión será que el mismo día de hoy se vote esto en el Pleno, ¿no? Esa es parte de lo que tenemos entendido. Muchas gracias, senadora Barrales. Senador Armando Orneilla. Presidente, compañeras, compañeros senadores, señoras y señores invitados, con todo respeto a la prensa que nos acompaña. De los 1,010 artículos, se han aprobado más de 300. Cuando discutimos el 364 y el 365, que ya venía dictaminado, coincidimos y acordamos que a cambio del 371 y el 290 iba a haber una solución diferente, y no fue así, y todos ustedes se acordarán que fue por lo que nos fuimos al Pleno y nos ganaron la votación. Regresa a la Cámara de Diputados, reflexionan y restablecen las nuevas redacciones, que es lo que hemos estado comentando aquí. Tenemos 71 días de estar trabajando, y yo creo que hay que esperar, porque va a haber oportunidades para nuevas iniciativas. En este país nomás hay un salario y hay más de 5 impuestos. Se cobra por tiempo extra, se cobra por vacaciones, por aguinaldo, por reparto de utilidades. Hay muchas cosas. Sin embargo, beneficiamos en atención al presidente saliente y al presidente entrante para poder dar confianza a otros países para que vengan a invertir aquí. Quedó establecido para todos aquellos jóvenes que puedan trabajar medios turnos. Quedó el artículo 2, que es el trabajo digno y decente. Se reglamentó lo que es la outsourcing y muchas otras cosas. Entonces, de tal manera que en lo que es el 371, pues, acaban de pasar en Estados Unidos las elecciones, votaron 100 millones de señores y resolvieron la votación 500 gentes, 300 a favor y 200 en contra, y se dieron un abrazo y ya se acabó todo. Entonces depende mucho de las culturas. En el caso de nosotros que creemos y estamos totalmente seguros que si alguien tiene un contrato colectivo y no lo conoce, pues no es culpa de él, es de quien lo firmó. Y si lo firmó la empresa con alguien a espaldas de los trabajadores, que son los dueños de la contratación colectiva, pues corresponde al gobierno resolverlo. Yo quería agregar esto en una forma muy modesta, porque creo que hemos avanzado. Muchas gracias, señor presidente. Senador Octavio Pedrosa. Gracias, presidente. Muy breve. Hoy es un día muy importante y hoy es un día en donde debemos de destacar la posibilidad de construir acuerdos entre los diferentes grupos parlamentarios. Hoy el Senado de la República culminará un proceso arduo, difícil, árido en momentos específicos, pero que sin embargo el producto final, en la visión del Partido Acción Nacional, es de alto beneficio para el país. Hoy estamos dando un gran paso porque vamos a ser capaces de demostrarle a los ciudadanos de este país que las fuerzas políticas sí somos capaces de encontrar puntos de coincidencia y de construir acuerdos. Debemos de ser fieles intérpretes de lo que la gente allá afuera nos quiere decir, y los ciudadanos nos está demandando la posibilidad de construir mejores acuerdos para el país. Acción Nacional hoy se congratula porque una de sus más añejas reivindicaciones, la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas en materia sindical, será una realidad. Y esto debemos de entenderlo como gracias a la construcción de un consenso entre los diferentes partidos políticos. Felicidades a todos los representantes de los partidos políticos aquí representados. Muchas gracias, senador Pedrosa. ¿Alguien más? ¿De los señores senadoras, senadores?
Bueno, solicito al señor secretario Javier Lozano Alarcón consulte a los integrantes de las comisiones si es de aprobarse el proyecto de dictamen en lo general, en votación nominal. Muy bien, vamos a proceder a la votación nominal cuanto hace a este dictamen en lo general. Senador Isaías González Cuevas. Senador Armando Neira Chávez. Senador César Octavio Pedrosa Gaitán. Senador Humberto Mayans. Senador Raúl Cervantes Andrade. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Senador Miguel Ángel Chico Herrera. A favor. Senador Zoé Robledo Aburto. En contra. Senador Raúl Gracia. A favor. Senadora Alejandra Barrales. En contra. Senador Ernesto Gándara. A favor. Mi voto es a favor también. Tenemos 10 votos a favor, 2 en contra, señor presidente. Muy bien, queda aprobado en lo general, y si es así, solicito al señor secretario Javier Lozano Alarcón informe de los artículos, en este caso, pasamos a continuación a la discusión en lo particular. En consecuencia, quien desea hacer sus reservas, estamos en discusión. Senador Zoé Robledo. Muchas gracias, senador presidente. Señores, señoras senadores, con fundamento en los artículos 200, 201, 221, numerales 3 y 4 del reglamento del Senado, se propone rechazar los cambios efectuados por la Cámara de Diputados al artículo 371, fracción 9 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de las siguientes consideraciones. Nosotros ya lo hemos manifestado de manera puntual y clara. Esta reforma laboral que estamos discutiendo constituye un retroceso en los derechos de los trabajadores, perjudicará fuertemente al nivel salarial y las condiciones generales de trabajo de millones de mexicanos. Y ahí estará, al tiempo nos dará la razón o nos demostrará que estábamos equivocados. En el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos sin duda convencidos de la necesidad de una reforma integral en materia laboral, pero una reforma que por un lado sin duda permita aumentar la productividad y la competitividad de las empresas, pero a la vez fortalezca también la protección al empleo, se establezcan esquemas de mejora al salario y se garantice una verdadera justicia laboral. Sin embargo, estamos convencidos que esta reforma va en sentido contrario. Con estas disposiciones lo que vamos a generar es una reforma que flexibiliza las relaciones de trabajo, pulveriza el salario y restringe aún más el acceso a la justicia laboral. Los legisladores del PRD hemos dado argumentos suficientes, pero no hemos logrado sensibilizar a los diputados y a los senadores de otros partidos políticos para que pongan por delante los intereses de los trabajadores. No obstante lo anterior, como ya se ha comentado aquí, el 22 y 23 de octubre pasado en esta Cámara logramos realizar diversas modificaciones sobre un rubro que resulta de suma trascendencia. Me refiero, por supuesto, a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la democracia sindical, y en particular al artículo 371, fracción 9. Por ello es que proponemos se rechace la modificación realizada por la Cámara de Diputados, porque consideramos que si permitimos la modificación que hoy se nos está presentando, estamos nuevamente convalidando a la simulación, a la mentira y a la opacidad en la elección de los dirigentes sindicales. Se ha comentado que es un avance o que es una redacción aceptable. Bueno, otra vez, la experiencia en el futuro inmediato demostrará si esta redacción es
o no un avance, si es o no una trampa, o si es o no un mecanismo para que las cosas sigan exactamente igual. Este artículo, como establece el dictamen, dice en su fracción novena que el procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, salvaguardando el libre ejercicio del voto con las modalidades que acuerde la Asamblea General, punto y coma, de votación indirecta y secreta o votación directa y secreta. Nosotros creemos que con esta redacción queda claro que no se está dispuesto por parte de un grupo importante de legisladores a abrirse a la verdadera democracia sindical en sus organizaciones y que lo que se pretende es seguir manteniendo el control de los sindicatos a través de la manipulación de los mismos trabajadores. Por ello es que consideramos fundamental que se retome la redacción original propuesta aquí en el 22 de octubre, votada aquí el 22 de octubre, y lo mismo en el Pleno por los senadores del Partido Acción Nacional y la fracción del PRD al artículo 371, fracción novena, y que se han rechazado los cambios propuestos por la Cámara de Diputados en su calidad de Cámara de Origen para quedar como sigue. Artículo 371, los estatutos de los sindicatos contendrán, y en la fracción 9, número de miembros de la directiva y procedimiento para su elección, que deberá de ser mediante voto libre, directo y secreto. Ya lo hemos mencionado, la democracia debe de ser una y no deben de existir islas y mucho menos feudos para su ejercicio pleno en este México del siglo XXI. ¿Es cuánto? Muchas gracias, senador Robledo. Solicito al secretario consulte a los integrantes de las comisiones si es de admitirse a discusión la reserva presentada por el senador Robledo. Si pregunto a los presentes si es de admitirse a discusión esta reserva del artículo 371 que acaba de hacer el senador Zoé Robledo. Lo pregunto que lo pronunciemos de forma económica, levantando la mano si estamos a favor de que se inicie la discusión al respecto. Sí, aprobado, señor presidente. Muy bien, se admite a discusión la reserva y en consecuencia se concede la palabra, en este caso, al senador Javier Lozano. Gracias, presidente. Miren, déjeme hacer una consideración a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, una de fondo y una de forma. La de fondo es que lo que hoy tenemos, el planteamiento que hoy tenemos a nuestra consideración, es un avance muy, pero muy notable, por cuanto obliga al voto libre y secreto para elegir a las directivas de los sindicatos. No se puede menospreciar ni se puede regatear este avance. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que mandamos, lo que venía en la iniciativa preferente del presidente Calderón, lo que manda el Senado de regreso como Cámara Revisora y lo que ahora nos devuelve la Cámara de Origen? Es que la votación, siendo libre y secreta, puede ser en dos modalidades, directa o indirecta. Y déjame decir lo que nosotros entendemos como una votación indirecta. Pensemos en un sindicato que tiene presencia nacional, diversas secciones en todo el territorio de la República Mexicana. Bueno, lo que estamos nosotros reconociendo es que en esa diversidad y en esa representación geográfica, en fin, puede haber diversas secciones en las cuales haya secretarios generales para cada una de esas secciones, ¿sí? Y que después esos secretarios generales de sección sean los que terminen por elegir a un secretario general de toda la organización. Entonces, es perfectamente válido, así lo vemos nosotros, que puede haber un voto libre y secreto, ¿sí? Primero para elegir los trabajadores a su secretario general de sección, y luego otra vez voto libre y secreto para que los secretarios generales voten en una asamblea general para elegir a su secretario general. Vamos, esta forma de hacer un voto indirecto se da en muchas organizaciones de nuestra vida pública, de tal manera que nosotros creemos que con eso no se violenta la esencia y el espíritu y el propósito fundamental que es la democracia sindical, ¿sí? Ahora bien, como la redacción del 371, insisto, dejó mucho que desear, ¿sí? Y es un mensaje muy directo a los autores de ese artículo. Yo lo que propongo, señor presidente, para efectos de no enmendar nuevamente el artículo, que regrese a la Cámara de Origen, porque entonces lo único que va a ocurrir es que nos vamos a quedar con la redacción vigente del 371 en su fracción novena. Y eso sí no dice absolutamente nada.
nada más dice que los estatutos deben contener número de los integrantes de la directiva y la forma de elegirlos. Eso sí no dice nada. Y 1000 veces le vamos a esta redacción, ¿sí?, que a lo que hoy dice la Ley Federal del Trabajo vigente en ese artículo 371. Pero precisamente para que no quepa la menor duda de cuál es el alcance de este nuevo artículo, o de la forma en que quedó expresado este precepto, lo que quiero proponer es lo siguiente, señor presidente, si me permite dar lectura de cómo modificaríamos en el dictamen la parte motivativa para que quede expresamente claro a lo que nos estamos refiriendo con el 371. Dice lo siguiente, con su permiso, en la página 5. En lo que se refiere al artículo 371, la Cámara de Diputados realizó modificaciones a su redacción, manteniendo el imperativo de que la elección de dirigentes sindicales debe ser invariablemente a través del voto libre y secreto de los trabajadores. No obstante lo anterior, la Cámara de Diputados consideró que son democráticas las modalidades que, al tiempo de garantizar el ejercicio de elección por la vía del voto libre y secreto, pueda realizarse tanto de manera directa como indirecta, según lo establezcan las propias asambleas sindicales, en atención a la composición territorial y a las condiciones de auténtica representación gremial. ¿Vea? Y todavía vamos un poco más adelante, porque luego viene el apartado de consideraciones, dentro de esta misma parte motivativa, digamos, de nuestro dictamen, y dice lo siguiente, en la página 7, asimismo, coincidimos con las modificaciones que fueron realizadas a los artículos 371 y 373, pues sin cambiar la esencia de ambas disposiciones en cuanto a democracia y rendición de cuentas para los trabajadores, se simplifica el ejercicio del voto y la entrega puntual y efectiva de la información patrimonial sin violentar el principio de autonomía sindical. Así pues, son estos dos agregados o estas dos precisiones que yo propongo, que yo planteo para nuestro dictamen, y en lo que conocemos los abogados como interpretación auténtica, ¿no? Cuando se habla del espíritu del legislador, por eso aquí está expresado qué es lo que queremos decir en este 371, y sí nos parece que una racionalidad operativa de cómo funciona, no en México, en el mundo, los procesos democráticos, puede ser a través de un voto libre, directo, ¿sí?, pero siempre secreto o indirecto, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quiero proponer a estas comisiones unidas a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, señor presidente. A mí, en lo personal, me parece correcto el cambio de modificación de la exposición de motivos, dejando naturalmente tal cual la propuesta de la minuta que viene de la Cámara de Diputados. Senador Isaías. Sí, nosotros la opinión que nosotros tenemos es de que quede tal cual como viene la redacción de la Cámara de Diputados. Aquí se ha dicho que la ley son perfectibles, ya tendremos oportunidad de discutirla, pero para ya no cambiar la redacción de lo que ya se tiene y lo que aprobó la Cámara de Diputados, dejarla así. Miren ustedes, porque aquí nosotros de fondo lo que siempre estamos defendiendo es la libertad, como los partidos políticos, como las cámaras empresariales, como cualquier otra organización, defiende la libertad de la asamblea, y esa libertad es la que nosotros queremos. Quiero decirles que los trabajadores son gente enterada, son gente que está en las redes sociales, son gente que sabe quién cumple y quién no cumple. Entonces, por lo tanto, si se le deja a la asamblea que elija la forma en que va a decidir quién es su mesa directiva, ellos ya saben. Nosotros tenemos por experiencia que cuando un sindicato tiene elecciones, ¿verdad?, y la asamblea se le comenta de cómo va a elegirse, cuando es una mesa directiva que viene cumpliendo, es en forma económica. Cuando no es así, existen 5, 10 o más planillas, ¿verdad?, porque es lo que ellos quieren, lo que es lo que demanda la asamblea. Entonces, esa libertad nosotros es la que queremos, como igual que los partidos eligen
en su forma que tienen en sus estatutos, ¿verdad?, de elegir a su mesa directiva, a sus candidatos en las mismas comisiones en el Senado, en la Cámara de Diputados. Ellos tienen la forma de elegir, pero es el grupo que elige, y ellos se acuerdan cómo debe de elegir a sus representantes, ¿verdad?, en los partidos, a sus representantes en las comisiones, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Entonces, por lo tanto, nosotros siempre estamos buscando, ¿verdad?, que se nos respete esa libertad, y que eso es lo que nosotros queremos, y que nos entiendan, ¿verdad?, y que si hay que cambiarle aquí lo que dice el senador que está proponiendo, nada más que se diga, que sea la Asamblea la que diga la última palabra, y nosotros estamos de acuerdo. De no ser así, pues que se quede la redacción como viene de la Cámara de Diputados. Muy bien, no, lo que son dos cosas. Una es lo que viene en la redacción de la Cámara de Diputados, y otra cosa es los puntos de motivos que estamos haciendo aquí en Sesiones Unidas. Y en ese sentido, como estamos viendo en lo particular, estamos adhiriendo a algunos cambios en la exposición de motivos que no afecta la parte fundamental en todo caso, en caso de que sea ratificada aquí por Comisiones Unidas. No le veo ningún problema, Es más que nada la exposición de motivos para hacerlo simplemente más claro en función a la interpretación de cómo viene el artículo 371. ¿Algún otro comentario en relación a esta reserva, senador Raúl Gracia? Creo que es importante, lo que refiere el senador Lozano, de que es importante dejar claro cuál es la intención, porque efectivamente es una redacción un poco ambigua, y no creo que una reforma laboral que establezca pues dudas sea positiva. En ese sentido, creo que estamos claros y contundentes que el artículo 331 lo que establece son los contenidos mínimos que deben contener los estatutos de los sindicatos, para que puedan ejercer esa libertad, que coincidimos que debe existir esa libertad, pero con ciertos límites que garanticen pues los derechos precisamente de los trabajadores. Y en cualquier institución o sociedad democrática, uno de esos derechos es el voto secreto, ya sea de forma directa o indirecta. Es decir, dentro de estos límites la Asamblea tiene todas las facultades de definir si se hace de forma directa, si se hace de forma indirecta, pero siempre con el voto secreto. Senador, ¿soy Robledo? Sí, simplemente para hacer un comentario a lo mencionado. Efectivamente, el tema del voto indirecto como un mecanismo democrático de elección de una directiva no es, me parece, el asunto central, ni es en lo que estamos en desacuerdo. Lo que nosotros consideramos es que si ya se había logrado una redacción que era totalmente clara y que además había sido celebrada por muchísimos agremiados, porque no entraba en ningún tipo de interpretación, es que estamos pidiendo que se retome. A nosotros nos parece que en esta redacción no queda claro si los estatutos establecerán el método o será la Asamblea como lo dice en la nueva redacción. Entonces, nuestra intención es volver a este gran avance que era una democracia sindical sin adjetivos, sin interpretaciones y totalmente clara. Creemos que con esta redacción se puede caer en interpretaciones que nos lleven hacia donde estábamos antes, y pues ya será la experiencia de aprobarse la que nos diga quién estaba en lo correcto. Gracias, senador. Soy Robledo. Senador Humberto Mayans. Sí, para aclarar el punto, es decir, algunos expresamos en el debate en tribuna nuestro desacuerdo con la redacción que se propuso originalmente y que fue aprobada en comisiones y que votamos en contra, porque pensábamos y lo sostenemos de que atentaba contra la autonomía sindical. No le podíamos de ninguna manera y bajo ningún principio imponerle a la Asamblea y a los sindicatos una sola manera de elegir a sus dirigentes. Entonces, por eso se modificó esa redacción
y creo que fue el espíritu que retomó precisamente la Cámara de Diputados en la minuta y en los cambios que se hacen al 371. Me parece que la redacción que viene de la Cámara de Diputados es bastante explícita, bastante clara, pero yo estoy totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo en la propuesta que hace el senador Lozano de modificar la redacción de la motivación que tienen los legisladores para poder efectivamente aclarar cuál es el espíritu del legislador en la Cámara de Diputados para poder contribuir, ¿no?, a tener mayor claridad en las interpretaciones que se hagan de la redacción de este artículo. Senador, gracias, senador Humberto Mayán. Senador Raúl Cervantes. Yo la verdad es que me sumo a la propuesta del senador Lozano y celebro que no se esté renunciando a la capacidad de dictaminación. He insistido en todas las comisiones que asisto que el Poder Legislativo ya hace mucho tiempo que había renunciado a su capacidad de dictaminación. Lo único que pondría es que quede expresamente lo que dijo en su versión estenográfica, que es una interpretación auténtica del legislador. Segundo, que se narre el sistema interpretativo, y tercero, que se diga claramente que el alcance normativo de la norma es el que está proponiendo el senador Lozano. Para que, sí, porque entonces lo que estamos haciendo es que cuando se judicialice esta norma, estamos limitando la interpretación y estás expresando su alcance. Yo sí celebro la puntualización en el tema de interpretación y celebro, insisto, que se remarque en que es un sistema de interpretación auténtico del legislador. Gracias, senador Cervantes. Tome nota la Secretaría Técnica tanto de las apreciaciones en materia de lo que sería la exposición de motivos del senador Javier Lozano como el senador Raúl Cervantes, por favor. Creo que es importante reformar la redacción para, al final de cuentas, volverla, obviamente, a poner a consideración de todos ustedes. Senadora Alejandra Barrales. Sí, presidente, solamente para hacer una propuesta de método, se hizo una reserva, una propuesta de reserva al artículo 371 por el senador Zoé, y lo que propongo es que se proceda a votar en consecuencia esa propuesta. En todo caso, hay otra valoración, y que se fuera discutiendo y votando una a una, para que pudiéramos ir dando respuesta a la propuesta que hace el PRD. Con mucho gusto, senadora. Esto sin que contravenga que en el proceso interno que estamos haciendo de elaboración de este dictamen podamos ponernos de acuerdo al final en la redacción de la exposición de motivos, para que quede claro que una cosa es la exposición de motivos que vamos a reformar, independientemente de haberlo aprobado en lo general. Yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo en precisar y en aclarar más las cosas, y desde luego también que nos dispongamos a ejercer pues nuestra responsabilidad de voto. ¿Alguna otra comentario? Siendo así, le pido al señor secretario Javier Lozano Alarcón que en votación nominal consulte a las Comisiones Unidas sobre reserva del artículo 371. Lo que voy a someter a su votación, señoras y señores senadores, es quienes estén a favor de mantener el artículo 371 en los términos que vienen en el dictamen, ¿sí? No, o sea, a favor de mantener el dictamen, o en contra, para estar entonces, sí, así es, ¿no? Entonces, quienes estén a favor, ¿verdad?, lo voy a hacer una votación nominal, de mantener el dictamen en sus términos. Senador Isaías González Cuevas. Senador Armando Neira. Senador César Octavio Pedrosa. Senador Humberto Mayans. Senador Raúl Cervantes. Es que va a venir eso en la exposición de motivos. Es nada más el puro artículo 371. Ok, muy bien. Muy bien. Senadora Sonia Mendoza. Senador Zoé Robledo. Senador Miguel Ángel Chico. Senador Raúl Gracia. Senadora Alejandra Barrales. En contra. Senador Ernesto Gándara. A favor, y en los mismos términos de los comentarios del senador Raúl Cervantes.
Mi voto es a favor. Señor presidente, tenemos 10 votos a favor, 2 en contra. Aprobado en lo particular el artículo 371 de la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Muy bien. ¿Algún otro senador con otra reserva? Entonces, no, señor presidente, si le parece es que entonces, si sometemos a una votación, quizás esto puede ser económica en cuanto al alcance normativo, digamos, a esta interpretación auténtica de estas adecuaciones que haríamos a la parte motivativa de nuestro dictamen. Perfecto, entonces sometemos a votación. Entonces someto a consideración de los presentes si están de acuerdo en hacer estas adiciones a la parte motivativa de nuestro dictamen para que quede expresamente el espíritu que estamos persiguiendo en el artículo 371. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muy bien. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Unanimidad, muy bien. Si hay otra reserva. Senadora Barrales. Sí, para proponer al Pleno de estas comisiones la reserva al artículo 388 bis y al correlativo el 390, esto basado en los artículos de nuestro reglamento 200, 201, 221, del reglamento de este Senado, en donde estos artículos al que hacemos referencia, nosotros proponemos que se rechacen los cambios efectuados por la Cámara de Diputados, insisto, en lo relativo al artículo 388 bis y al correlativo el 390. Esto, como ya lo hemos comentado, son artículos que ustedes ya conocen, donde se propone que los trabajadores simple y sencillamente puedan conocer sus contratos colectivos, puedan conocer a sus dirigentes sindicales y a sus organizaciones sindicales. Nada más lejos de lo que han intentado descalificar como un asunto que va a generar caos. Es muy importante señalar que el 90% de los contratos que existen en este país son contratos de simulación, son contratos de protección, y es muy importante que pudiéramos avanzar, que pudiéramos retomar la totalidad del artículo 388. Nosotros vamos a seguir insistiendo, el Partido de la Revolución Democrática va a seguir insistiendo en erradicar esta simulación que actualmente existe en nuestro país y que no solamente le afecta a los trabajadores, sino que además le afecta a los propios empresarios. Muchos de ellos son víctimas de extorsiones permanentes. Todo mundo conoce, por desgracia, en este país qué significa un contrato de protección. Todo mundo sabe que existen pseudolíderes sindicales que representan por igual a trabajadores de diferentes industrias, minas, aviación, almacenes, tiendas de autoservicio, etcétera, y que responden precisamente a esta práctica lamentable de contratos de simulación. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la democracia sindical, en regresarle a los trabajadores el derecho a elegir por su sindicato, por sus representantes y sus condiciones laborales, tal y como lo establece el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, y solamente señalar que lo que proponemos es precisamente que eso a lo que le llaman inestabilidad, lo que le llaman un caos en el mundo laboral, así lo señalan legisladores primordialmente del PRI en la Cámara de Diputados. Queremos reiterar que esto significa, o lo que ellos quieren decir, es lo que se conoce en el mundo laboral como democracia sindical. Nosotros vamos a seguir insistiendo y por eso proponemos en concreto, presidente, que se someta a consideración de este Pleno la recuperación del articulado íntegro del 388 bis y del correlativo 390, como venía en la minuta de esta Cámara como revisora. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Morales. ¿Algún comentario? ¿Algún senador? Senador. Senador Isaías González. Sí. Compañeros senadores, este artículo 388 bis
nosotros vemos que debemos de aceptarlo como viene en la minuta de la Cámara de Diputados, porque no lo aprobaron también porque afecta el 387 de la ley vigente, y también no lo aprobaron porque elimina la posibilidad de emplazar de acuerdo al artículo 450. Así que este artículo 388 bis también está prejuzgando, ¿verdad?, la existencia de un movimiento de huelga. Pero lo grave también es que, así como lo pretenden, de dar los nombres de los trabajadores que quieren sindicalizarse, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Que cuando el patrón sabe quiénes son los que pretenden sindicalizarse, pues los despide. Entonces, bueno, pues es algo que nosotros lo sabemos, lo tenemos en la práctica, y que esto, así como está propuesto, ¿verdad?, afectaría pues a la clase trabajadora. Ahora, quiero decirles que mucho de lo que dice el 388 bis que se propone, ya lo tenemos en el 920, ya lo tenemos en el 387 y 450, 388, 450 y 920. Entonces, por lo tanto, consideramos que debe de aprobarse tal como nos los manda la Cámara de Diputados. Eso es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Javier Lozano. Sí, señor presidente, solo para reiterar que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional coincide con lo expresado por la senadora Barrales en cuanto a que nos pronunciamos porque sí se incluya eventualmente este artículo 388 bis en la Ley Federal del Trabajo, con su correlativo del artículo 390 por las razones ya expresadas, y con independencia de la votación que aquí se realice sobre esta reserva que hizo el Partido de la Revolución Democrática, yo lo que quiero respetuosamente plantear, en el mismo espíritu, digamos, del comentario anterior en relación con el 371, es que de la parte motivativa de nuestro dictamen se elimine todo aquello que hace una consideración sobre el artículo 388 en la parte, digamos, de los adjetivos o de la descalificación a su propósito, a su alcance. Basta con decir que por lo que hace, como lo dice el dictamen, por lo que hace a los artículos 388 bis y 390 remitidos por esta Cámara de Senadores, los cuales no formaban parte de la iniciativa preferente del titular del Poder Ejecutivo Federal y en los que se buscaba establecer el procedimiento que un sindicato debe seguir para la celebración de un contrato colectivo de trabajo, la colegisladora no coincidió con su inclusión en el texto del proyecto de decreto. Punto. Porque después viene diciendo lo anterior por considerar que su contenido provocaría un conflicto normativo con disposiciones legales, bla, bla, bla. Es decir, ya se mete a una serie de consideraciones con las cuales, pues la verdad es que no podríamos estar de acuerdo, ¿sí? Ya lo habíamos leído. Y otro que dice, ¿verdad?, aquí mismo, dice: asimismo estimó que su contenido afectaría la estabilidad laboral al posibilitar escenarios de confrontación entre trabajadores y entre sindicatos. Y luego dice: coincidimos plenamente con los argumentos esgrimidos por la Cámara Baja para rechazar la inclusión de estas dos disposiciones, reconociendo que resultaría ocioso intentar su adición. En fin, lo que planteo con mucho respeto a estas Comisiones Unidas, o lo que planteamos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en Comisiones Unidas, es que este dictamen como tal, nada más diga, la colegisladora no estuvo de acuerdo con la inclusión de estos dos artículos por las consideraciones que ellos tuvieron, y no hacerlas nuestras. No sé si me explico. Yo eso pido con independencia de la votación por cuanto hace al artículo, a la reserva del artículo 388 y 390, que por cierto propongo que se voten juntos, pues porque está íntimamente vinculado uno con el otro. Gracias, senador Barrales. Sí, me parece importante, dado los comentarios que aquí se han hecho, que podamos ser precisos con el alcance del 388 bis y el correlativo, el 390,
precisamente para que si se va a votar en contra, si se va a buscar que este artículo quede eliminado, se diga con toda claridad que se está en contra de la democracia y de la libertad sindical, tal y como lo señalan los convenios internacionales que, por cierto, hemos firmado. El 388, como todos ustedes saben, lo que hace es complementar, detallar lo que ya establece el 388, que no es el bis, que es precisamente el contrato colectivo, y lo que plantea es que antes de algún emplazamiento a huelga, este emplazamiento contenga la votación de los trabajadores, que antes de que se haga un emplazamiento y la firma a huelga y la firma de un contrato, se consulte a los trabajadores. Todo mundo sabe lo que hoy sucede. Lo que hoy sucede es que se abre una empresa nueva en nuestro país y antes de que la empresa tenga trabajadores, ya hay un pseudolíder sindical que está buscando al empresario para decirle que lo va a emplazar a huelga si no firma un contrato colectivo con él. Un líder sindical que no conocen los trabajadores, un membrete que dice que es un sindicato que no conocen los trabajadores y que a cambio de esa firma le pide dinero mensual al empresario. Esta es la extorsión y esta es la simulación que el 90% de los contratos colectivos de nuestro país tienen, con los que los legisladores del PRI en la Cámara de Diputados han estado defendiendo permanentemente, y es a lo que le llaman inestabilidad laboral. Eso es lo que plantea el 388 bis. Si no están de acuerdo con eliminarlo, esta práctica me refiero, pues eso es lo que hay que decir, pero no hay que darle ni otro alcance, ni otra interpretación, porque aquí estamos los que lo estamos proponiendo, los que estamos planteando el sustento jurídico, la solidez jurídica de esta propuesta, porque esto es lo que ya se hace prácticamente en todos los países del mundo, excepto en México. No obstante a que tenemos firmado ese convenio 87. Entonces quiero decirlo con toda precisión para no dejar lugar a estas interpretaciones, y por supuesto estamos de acuerdo en el señalamiento que hace el senador Lozano de eliminar de la misma manera que se hizo en el articulado anterior, en la exposición de motivos, todas esas interpretaciones, esos sesgos pues que aquí se ubican como exposición de motivos. Eso es lo que estamos planteando con el 388, y en concreto reitero la propuesta de que se retome la redacción original, es decir, que la minuta recupere el artículo 388 bis y el correlativo 390. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Barral. Senador Raúl Cervantes. Nada más para precisar en qué parte debe ser en el dictamen. El contenido de la minuta, los que nos mandaron, tenemos que dejarlo tal cual, ¿no? Así nos lo mandaron. En el tema de las consideraciones, razonamos que somos respetuosos del criterio de la colegisladora, nada más no los hacemos nuestros. Me parece que es una forma de caminar en el fondo de la votación, no lastimar, porque no podemos sustituirnos ni modificar lo que ellos expresaron. Lo que sí podemos es si los hacemos nuestro o no. Y insisto que no es un tema de exposición de motivos, es una racionalidad del contenido del voto, porque votamos de un sentido u otro. Y entonces yo me sumo a la propuesta que hace el senador Lozano de suprimir en la parte de consideraciones y siendo muy respetuoso en la parte del contenido de la minuta. Coincido con el senador Raúl Cervantes y desde luego con el senador Javier Lozano, separando desde luego claramente lo que será la votación y lo que será en todo caso la exposición de motivos, eliminando los términos de calificativos. Muy bien, senador Isaías González. Sí, y en el mismo sentido de que se respete como viene la minuta de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y que, bueno, pues eso es algo que ellos lo platicaron, lo dialogaron, lo analizaron, lo estudiaron y así fue. Y yo aquí les comentaba de que, bueno, el 388 afecta el 387
el del 450 que nos da la facultad de emplazar. Entonces, por lo tanto, aquí los compañeros diputados, por eso dicen que en su redacción, ¿por qué argumentan, verdad, que va a traer problemas? ¿Por qué? Porque afecta el 450, afecta el 123, fracción 16 también. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que debe de estarse también a lo que dice la minuta que nos manda la Cámara de Senadores y también pues hacer la nuestra, ¿verdad? Y no cambiar la redacción. Yo creo que eso no afecte nada, ¿verdad? Nuestra documento no afecte nada, ¿verdad?, de que quede redactado tal y como viene, ¿verdad?, de la Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Isaías González. Antes de pasar a la votación, ¿algún otro comentario? Muy bien, le pido al señor secretario Javier Lozano Alarcón vuelva, en este caso, a someter a votación nominal, y dado que esto es ligado, son las reservas propias, el propio 388 bis junto con el 390. Es correcto, señor presidente, y en los términos del 72C de la Constitución, la pregunta, y lo que someto a votación nominal de estas comisiones unidas, es si estamos a favor de insistir en el contenido del artículo 388 bis y del artículo 390, o estamos en contra. A ver, más claro. Sí, es más eso. claro, no. A ver, va de nuevo. No, era al revés de lo que hicimos. No, es que no viene en la minuta la 388 bis. Es correcto. Entonces, por eso la propuesta es insistir en que se vuelva a incorporar el 388 bis y el 390 en los términos en los que quien votaría a favor en este caso, para ser más claros, sería pues a favor de la propuesta de la senadora Barrales. Exacto. O en contra de la propuesta de la senadora Barrales. Exactamente. Nomás para que nos quede claro, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Luego que no haya fe de ratas en la votación. Gracias por la pues estaba bien claro, hombre. Estaba clarísimo. Sí, senador Humberto Mayans. Una pregunta. A ver, desde el punto de vista, aquí los abogados de técnica jurídica, las consecuencias de esta minuta general que vamos a aprobar hoy en el Pleno, ¿cuál sería? Al insistir en la incorporación de dos artículos, el 388 bis y en consecuencia 390, que no vienen en la minuta de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la consecuencia? De que si ahorita se vota a favor de que sí se incluyan, como parece ser, porque está la propuesta del PRD y del PAN apoyando la propuesta, el PAN apoyando la propuesta de la senadora Barrales, entonces seguramente saldrá a favor de que sí se incluyan. ¿Cuál es la consecuencia? Y después, si eso pasa en el Pleno, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál sería la consecuencia desde el punto de vista legislativo en términos de que estos dos artículos que no aparecen? Pero a reserva de pasar la palabra al senador Raúl Gracia, quien finalmente es el titular de la comisión de la parte procedimental, que nos ayuda muchísimo en esto, independientemente de la votación, hay que ver primero la votación. Una vez que se dé la votación, suponiendo que sea ese supuesto, pasa al Pleno y el Pleno tiene la última palabra. El Pleno tiene la última palabra. El Pleno, inclusive, aunque no pasase, puede también hacer las modificaciones que desee. Es decisión del Pleno, no pasa absolutamente nada más allá de lo que es la práctica legislativa. Senador Raúl Gracia. Lo tengo claro, solamente es en ese escenario. Senador Raúl Cervantes primero. A mí sí me parece pertinente la racionalidad del proceso legislativo, porque si no sería contradictorio en la propuesta, cuando se votó en lo general, el posicionamiento del PAN y del PRI. Yo sugiero que cuando se haga esto, se llame a la hoja 3 del dictamen en el tema de antecedentes, fracción novena, en donde se racionaliza el 72 constitucional, generamos la autorización ya votada en la Cámara de Diputados, que si nosotros estábamos de acuerdo, pasar al Ejecutivo en la parte que estamos. Entonces, la racionalidad del voto y la consecuencia debe ser la fracción novena de este dictamen para que tengamos claro que estamos votando.
además de coincidir con el senador Cervantes, estamos hablando de artículos que no existen, o en el sector 300 bis que no existe en la Ley Federal del Trabajo vigente. Entonces, en esa consecuencia, en caso de que fuese aprobada, no afecta el tema procedimental y únicamente se remite a la Cámara de Origen en la de Diputados para que en un posterior periodo de sesiones ordinario se pueda volver a analizar. Es decir, se mantiene vivo el tema. Esos son los efectos ya pragmáticos de una votación favorable de este planteamiento. Sí. Muy bien. Senador Neira. Gracias, compañero presidente, senador. Mire, el comentario es que si los que estamos aquí vamos a pedir trabajo ahorita y preguntamos si hay sindicato, nos van a decir que no hay sindicato y no hay empleo por la cultura que se vive en este país, como comentario. Ahora, estamos discutiendo algo que no viene en el dictamen. Lo desechó la Cámara de Origen y lo volvió a desechar en esta segunda vuelta. Así es que yo creo que concretamente es la votación a favor o en contra. Sí, es correcto, vamos a hacer la votación a favor o en contra. Proceda, senador Javier Lozano. Yo nada más, sí, solamente voy a la aclaración que esto no es cierto, que es la segunda vez que nos lo regresa a la Cámara de Diputados, porque 388 bis nace en la Cámara Revisora. No, la primera. Bueno, entonces procedemos a la votación. Y la racionalidad del alcance, efectivamente. Estamos en eso y creo que no queda ninguna duda para los aquí presentes. Sea cual sea el resultado de la votación del 388 bis y el 390, el resto de los artículos que han sido aprobados por ambas cámaras legislativas siguen para su proceso constitucional a su promulgación, publicación e inicio de vigencia. Así es. Bueno, muy bien. Procedo a la votación nominal. Otra vez, quien esté a favor del 388 bis y el 390. ¿Sí? Senador Isaías González Cuevas. Senador Armando Neira. Senador César Octavio Pedrosa. Senador Humberto Mayans. Senador Raúl Cervantes. Senadora Sonia Mendoza. Senador Zoé Robledo. Senador Miguel Ángel Chico. Senador Raúl Gracia. Senadora Alejandra Barrales. Senador Ernesto Gándara. ¿Lo puede repetir? Voto a favor. Senador Ernesto Gándara. En contra. Y mi voto es a favor, así que tenemos un empate, 6 votos a favor, 6 votos en contra, señor presidente. Entonces, están checando nada más cuál es el artículo, ¿te acuerdas? 151 o 51 del reglamento que procede. 151, ¿no? Es el 151. ¿Tienen aquí una legislación, muchachos? El reglamento. El secretario tiene... Roy. Aquí diga Martí que nos cueste su... Oye, no, sí, oye, ahora sí trabajo en conferencia porque ya no... En los términos del artículo 151 del reglamento respectivo, habiendo empate, vamos a volver a someter a votación. Así es que le pido, en los mismos términos, al senador Javier Lozano, al señor secretario, que proceda. Muy bien, nuevamente pregunto respecto al artículo 388 bis 390. En votación nominal, quien esté a favor y quien esté en contra. Senador Isaías González. En contra. Senador Armando Neira. Senador Octavio Pedrosa. Senador Humberto Mayans. Senador Raúl Cervantes. Senadora Sonia Mendoza. Senador Zoé Robledo. Senador Miguel Ángel Chico. Senador Raúl Gracia. Senador Alejandra Barrales. Senador Ernesto Gándara. En contra. Y yo estoy a favor. Tenemos nuevamente empate, señor presidente, 6-6. Siendo así,
y en los términos del artículo 151 tendremos que convocar a una nueva sesión, pero antes vamos a proceder a un receso para que la Secretaría Técnica y los compañeros de servicios parlamentarios puedan hacer las modificaciones de redacción que propuso el senador Javier Lozano y el senador Raúl Cervantes. Vamos a dar un receso de 10 minutos, si les parece. Pues son unos 15 minutos. 15 minutos de receso. Bueno, entonces, compañeras y compañeros senadores, en votación económica lo que pregunto es que si estamos de acuerdo en las adecuaciones, que ya habíamos votado una parte de ello en el 371 y parcialmente el 373, pero también con esta otra propuesta que hicimos finalmente conjuntamente el senador Cervantes y un servidor, para que en la parte motivativa de nuestro dictamen no hagamos perjuicio alguno sobre el 388-390, simplemente mencionar que fue excluido por decisión mayoritaria de la Cámara de Diputados ambos artículos, y que nosotros pues respetamos tal determinación, que no compartimos los razonamientos, digamos, del mismo, simplemente para dejarlo totalmente neutral, para efectos solamente de la parte motivativa, con independencia pues de la votación ya nominal de si se incluye o no se incluyen estos dos artículos. Entonces, pues si estamos en lo dicho y en lo mismo, pues yo sometería a la consideración de estas comisiones unidas en votación económica si estamos a favor entonces de estas adecuaciones a los considerandos, a la parte motivativa de nuestro dictamen. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias por unanimidad, señor presidente. Muy bien. Siendo así, y como lo había comentado en los términos del artículo 151 del reglamento respectivo, damos por concluida esta tercera reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, y en virtud de que tenemos que someter a una tercera votación y en los términos legales, convocamos a una sesión extraordinaria de las mismas Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera para dentro de 3 minutos. Muchas gracias. En ese sentido, le comento que el presidente de la Comisión de esos 3 minutos, 2 minutos, para dar inicio a esta sesión. En tal virtud, voy a solicitar al señor secretario, a la señora secretaria, senadora Alejandra Barrales, si verifique si tenemos el quórum para iniciar la sesión. Señor presidente, solamente para reportarle que estamos todos los integrantes de Comisiones Unidas, hay quórum como lo exige nuestro reglamento. En consecuencia, al haber quórum y como único punto del orden del día, vamos a continuar con la tercera votación de esta reservas de los artículos 388 bis y 390. Pido al señor secretario haga lo procedente. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, en votación nominal, pregunto quienes estén a favor o en contra de los artículos 388 bis 390, si sirvan manifestarlo cuando pregunte su nombre. Senador Isaías González Cuevas. Senador Armando Neira. Senador César Octavio Pedrosa. Senador Humberto Mayans. Senador Raúl Cervantes. Senadora Sonia Mendoza. Senador Zoe Robledo. Senador Miguel Ángel Chico. Senador Raúl Gracia.
Senadora Alejandra Barrales. Senador Ernesto Gándara. En contra. Yo estoy a favor. Señor presidente, tenemos nuevamente empate. 6 votos a favor, 6 en contra. Siendo así, y en los términos fundamentados anteriormente, damos paso a concluir esta reunión y enviar a la mesa directiva y del Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Estos serán enviados a la mesa directiva para su incorporación y para la orden del día en la sesión que así se estime pertinente. Y además, pues declaramos clausurada esta cuarta sesión de las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.